Diario con Claudia de Mendieta. Es un gusto saludarlos como cada martes, es un gusto estar nuevamente por aquí. Pues hoy vamos a hablar de por qué procrastinamos. Y bueno, fíjense que todos podemos identificarnos con esta situación, ¿no? No sé, tenemos a veces una tarea que realizar, pero no tenemos ganas de hacerlo, o posponemos o retrasamos lo que tenemos que hacer porque a veces nos resulta abrumador o porque necesitamos dedicarle más tiempo a otras cosas. Y la próxima vez que lo pensamos, ya estamos tarde o ya no tenemos el mismo tiempo para realizarlo. Y bueno, aunque no es exactamente un problema mental, digamos, o médico, pues es algo que sí puede tener un efecto real y profundo en nuestras vidas si no se trata o si no se atiende, pues, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales las personas procrastinamos. Em, Porque, bueno, las personas pueden procrastinar para evitar hacer cosas que les pueden parecer difíciles o complicadas, o cosas que consumen mucho su tiempo, o que les estresan o que les preocupan. Casi siempre están asociadas a situaciones adversas o molestas, incómodas o, como decía, estresantes, ¿no? Hay algunos estudios de investigación, por ejemplo, uno que se hizo con estudiantes que tenían tendencia a procrastinar y se correlacionó en gran medida con el funcionamiento ejecutivo, es decir, nuestra capacidad para planificar, concentrarnos y recordar situaciones o eventos, ¿no? También en otras investigaciones se ha demostrado que hay un papel importante que juegan los estados de ánimo y las emociones negativas en la procrastinación. La procrastinación también puede convertirse en un círculo vicioso, ¿no? Ya que la demora puede provocar aún más sentimientos de culpa, enojo, pues estrés, tristeza incluso, ¿no? Sobre todo culpa, eso es algo muy común, ¿no? Y entonces, entre las emociones y que de por sí la tarea que tengo que realizar ya no me hace sentir placer, pues se vuelve justo un círculo vicioso que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Por eso es tan complejo el fenómeno de la procrastinación y que va más allá de postergar eventualmente algo, ¿no? Una persona que procrastina tiene esta tendencia a hacerlo en diversas cosas que están asociadas a emociones pues desadaptativas o emociones disruptivas que no le permiten como darle una salida a las cosas o a cada cosa que le resulta complicada. Y bien, bueno, esta procrastinación también tiene implicaciones, ¿no? A veces podemos decirlo de manera coloquial o hasta en broma, ¿no? Que procrastinamos y hasta podemos reír, sin embargo, puede tener implicaciones serias para la vida, ¿no? Un poco de procrastinación puede conducir a más procrastinación, lo que además puede afectar las tareas que no deseamos procrastinar o que no debemos procrastinar, ¿no? En general, la procrastinación o este postergamiento constante de las cosas puede reducir el rendimiento, ya sea laboral o académico, la productividad, la creatividad, aumentar el estrés por los sentimientos de culpa que ocasiona, porque se saturan de actividades que no han concluido y que tienen que concluir simultáneamente. En un equipo de trabajo, por ejemplo, pues va a tener un efecto negativo para los miembros del equipo que están esperando que se completen ciertas tareas a fin de poder continuar con la parte que les toca a los demás, ¿no? Entonces, el que una persona postergue y postergue, pues va a tener un efecto negativo en un entorno. Y bueno, cuando se trata de evitar problemas graves, como problemas de relación o de salud, ¿no? O de limpieza, pues se hace todavía más complicado, más significativo. Entonces, el no enfrentar las emociones o las situaciones, confrontarlas, pues va a permitir o va a generar, digamos, que se acumulen hasta que comienzan a sentirse muy abrumadoras y desesperantes. Y ahí es cuando aparecen problemas con el estrés, con la tristeza, incluso puede generar estados de ansiedad o de depresión, ¿no? Y convertirse justo en un problema. ¿Y qué hacer? ¿No? Creo que este punto es importante, ¿no? ¿Cómo vamos poniéndole fin a la procrastinación? Si bien es común y puede conducir a algunos problemas genuinos en algunos casos, pues no es inevitable, ¿no?
Podemos tener cambios en nuestra actitud y enfocarnos en tareas eh, de manera más focalizada, digamos, ¿no? A menos de que tengamos un problema por déficit de atención o algún problema de carácter neurológico donde las funciones ejecutivas del cerebro estén alteradas, pues no requerimos necesariamente tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? Podemos ponernos la meta de dejar de procrastinar y enfocarnos en las cosas que nos cuestan trabajo. Dividir las cosas en tareas más pequeñas, por ejemplo, es una estrategia que puede ayudar. Si es posible, hay que dividir las tareas en partes más manejables y pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer una, una tarea compleja, pues la puedo ir haciendo por partes, seleccionar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, en qué fases puedo dividir esta tarea, ¿no? Vamos a suponer que tengo que entregar un proyecto de investigación bibliográfica. Bueno, pues a lo mejor tengo que pensar primero en los elementos más esenciales que debe llevar y entonces ya después investigar elementos un poco más complejos, ¿no? U otras tareas que son a lo mejor no de carácter intelectual, limpiar la habitación que está muy desordenada y entonces hay ropa tirada en el piso y el closet de hecho bolas toda la ropa y hay polvo y cosas fuera de su lugar. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Bueno, pues ahí puede ser de utilidad dividir las cosas en tareas más pequeñas, ¿no? No guardar toda la ropa si es demasiada, a lo mejor puedo empezar por guardar las blusas un día y sacudir, ¿no? Y mañana a lo mejor ya guardo el resto de la ropa, o en fin, dependiendo la situación, pero ayuda, la idea central de esto que estoy diciendo es que ayuda la división de las tareas para no sentir que es un todo y no sé por dónde empezar. Si lo fragmento, me va a requerir menos tiempo, menos esfuerzo y menos agobio. Eh, Otra cosa importante para poder dejar de procrastinar es revisar lo que estoy pensando antes de una tarea que me abruma y que me está provocando que la postergue, ¿no? Entonces, siempre que pueda hacerlo, es importante comenzar a hacerlo sin pensar en que podría posponerlo o concentrarse en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tengo que limpiar la casa, la tengo que limpiar ahora y como atreverse a hacerlo ya en ese momento, no esperar a mañana o a más tarde, dejar de pensar que tengo la opción de hacerlo después, aun cuando pueda hacerlo después. Es muy común que las personas tengan que entregar trabajos a fin de mes y entonces el 5 de los primeros días del mes dicen, bueno, tengo mucho tiempo. Sí, pero no importa, si hoy puedo empezar a hacer una pequeña parte, eso es mejor que dejar que se acumulen todas las pequeñas partes que tengo que entregar el, un día antes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es muy importante como eh, tomar la decisión de empezar a hacerlo ahora, aun cuando tenga tiempo. Por eso es importante planear, ¿no? Y a veces lo que pasa cuando procrastinamos es que nos cuesta trabajo organizar y planear. Ese es uno de los grandes problemas en la procrastinación. Por eso es importante decir, bueno, tengo 20 días para hacer este trabajo, voy a hacer un poco cada día o voy a hacer un poco cada tercer día y ese poco va a consistir en tales y tales cosas, ¿no? Ya sea limpieza de la casa, un trabajo por entregar de la escuela o un trabajo en el área laboral, ¿no? Un proyecto que hay que finalizar, etcétera, ¿no? Otra cosa que ayuda es quitar distractores, por ejemplo, el teléfono, los juegos, los videojuegos, ya sea en el teléfono o en la computadora, estar mucho tiempo en las redes sociales o digitales, ¿no? Estas fuentes de distracción, entre más se utilicen, más dificultan la concentración. Es por eso muy importante guardar nuestro teléfono, dejarlo fuera cuando tenemos que trabajar en alguna actividad de cualquier tipo. Eh, Algunas veces las personas pueden posponer las cosas porque sienten que no están lo suficientemente listos o calificados incluso para hacer una tarea, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo que entregar un proyecto de matemáticas en un estudiante y siento que no le entiendo o que no me va a salir bien. Entonces, en esos casos, pues si eso es lo que estoy sintiendo, para no seguir postergando, pues debo buscar ayuda, ¿no?
desarrollar confianza en mí mismo, pues también tendrá que ver con buscar ayuda en lo que yo crea que realmente tengo que desarrollar la habilidad. Y si la habilidad la tengo, entonces es importante que nos permitamos creer en nuestras propias capacidades, perdón, para completar tareas. Em, es muy frecuente que la capacidad de hacer lo que necesito está dentro de mí. Y todo lo que necesito, a lo mejor de pronto es un poco de asesoría o supervisión, o que alguien me cuente su experiencia o que me ayude a desarrollar mi potencial, pero muchas veces ni siquiera es necesario este empujón. Lo importante es que yo crea en mí. Y si no estoy creyendo en mí, pues tengo que buscar a lo mejor ayuda de otros, ¿no? De mis compañeros, de amigos, de mi familia, que puedan darme una visión objetiva si es que creo que el problema está en que no tengo confianza en mí mismo y entonces por eso no empiezo a desarrollar una tarea, por ejemplo. Otra cosa que puede ayudarnos mucho son las recompensas, ¿no? Si completo un proyecto, eh, es importante reforzarme, ¿no? Dándome una recompensa. ¿Por qué? Porque es más probable que al completar un proyecto, si tengo algo divertido que me espere del otro lado, o un premio, o algo que me guste, que me sea placentero, pues obviamente eso va a incrementar la motivación. Eh, Esto es en términos de psicología conductual, se llama autorreforzamiento. Eh, ¿Cómo puedo reforzar, ¿no? En lugar de juzgarme? Porque también algo importante es que muchas veces se cree que la procrastinación es un asunto de personas flojas, ¿no? Cuando en realidad es un asunto de manejar, uno, las emociones y dos, de organizar estas funciones ejecutivas del cerebro que, como bien dicho incluso en otros programas, estas funciones ejecutivas tienen que ver con la planeación y la organización. Entonces, otra cosa que puede ayudar es como hacer una agenda, llevar una agenda o ponernos recordatorios de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y como decía hace rato, una estrategia muy útil es no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, como dice ese refrán, ¿no? Puedo empezar hoy, no importa que tenga tiempo, porque eso me va a ayudar a tener más autoconciencia. ¿Por qué procrastino? Ser consciente, ¿no? Algo importante también y como otro tip para ayudarnos es identificar qué emoción me provoca esa tarea o esas tareas que estoy procrastinando, ¿no? Si me está causando ansiedad, si me está causando estrés, si me está molestando por alguna razón, ¿no? Eh, mm, Eso es más importante todavía incluso que la gestión del tiempo. Si yo identifico lo que me está haciendo sentir en el estado de ánimo, entonces puedo tener más claro por qué lo estoy postergando y entonces puedo tener más claridad a su vez para poder poner controles a eso, ¿no? Es decir, que enfocarme más en, en lo urgente, digamos, y hacerlo de manera más fluida va a depender también de que me sienta emocionalmente mejor, ¿no? Porque la naturaleza particular de la aversión va a depender de esa situación que no me está gustando, pero entonces si lo tengo que hacer sí o sí, pues entonces entender por qué no me está gustando me va a ayudar a hacer algo o poder o tener un amplio, un margen mayor de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que podemos hacer a un lado la ansiedad, el miedo o la angustia o el agobio y tratar de dividir las tareas. Como que eso podría ayudar de manera significativa a no abrumarnos con todo el cúmulo de actividades que conlleva una cierta actividad. Y entonces eso va a permitir que vayamos estando más tranquilos y nos vayamos sintiendo mejor, ¿no? Porque creemos que procrastinar nos hace sentir mejor, pero en realidad no. Parece irónico, pero procrastinamos para evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiéndonos aún peor. Y entonces, en realidad, lo que nos va a llevar a sentirnos mejor y a resolver es dejar de procrastinar justamente y no permitir que nuestra mente tienda a dar prioridad a necesidades a corto plazo en lugar de las necesidades a largo plazo, que es justamente de lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, es importante encontrar
una mejor recompensa que evadir, una que pueda aliviar nuestros sentimientos de malestar y generarnos un poco más de motivación a través de la organización. Y si de plano no podemos hacerlo con tips sencillos, creo que es mejor buscar ayuda profesional para que podamos estar mejor y tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues como siempre, un gusto estar por aquí. Les dejo mis redes sociales. Me pueden encontrar a través de mi Twitter, @ClaudiaMendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia de Mendieta, a través de mi correo electrónico, cdemendieta@gmail.com y a través de Instagram, Claudia de Mendieta. Gracias y hasta la próxima semana. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.